3470.com.ar. Vas a estar allí. Estamos ahí. El problema de la accidentalidad vial dentro del ámbito laboral es un problema que ha dejado de ser un problema incipiente y se ha instalado con fuerza. Es decir, el solo hecho de decir que 1 de cada 2 muertos en el ámbito laboral tienen que ver con accidentes de tránsito, de alguna manera es reflejar la gravedad de este problema y la necesidad que, si bien la veníamos manifestando desde hace algunos años en los programas, de que el sector privado debía de alguna manera involucrarse en el tema, porque si no, era el que pagaba los platos rotos, en definitiva. Es decir, porque la siniestralidad vial en el ámbito laboral no tiene diferencia en cuanto al resultado, es decir, de qué sirve o de cuál es la diferencia entre un empleado que se lesiona trabajando en la empresa y un empleado que, yendo a trabajar a la empresa, tiene un accidente de tránsito. El resultado es el mismo, tal vez el costo es más grande, porque normalmente la siniestralidad vial tiene más días promedio de ausentismo, y genera un estrépito muy fuerte, y que hasta ahora, lamentablemente, estábamos mirando el accidente de tránsito como un accidente que le correspondía al Estado. Hace 7 años, cuando iniciamos este programa con prevención, con el grupo Sancor, planteábamos que no, que esto era un tema que teníamos que, de alguna manera, involucrarnos, porque básicamente los indicadores iban creciendo y nos iban llevando. Hoy podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la accidentalidad vial es el factor de riesgo más importante que amenaza al trabajador argentino. ¿Cuáles son los accidentes más comunes y cuáles son las causas de esos accidentes? En el ámbito laboral, el problema que tenemos hoy, y que no es ajeno a la sociedad en su conjunto, tiene que ver con la accidentalidad en moto, ¿no? Es decir, la motocicleta, nacida de una realidad socioeconómica en donde aparece como un transporte de fácil acceso, de fácil mantenimiento y sin demasiados requisitos, nos ha generado otro tipo de problemas, que es cada vez que tenemos un accidente en moto tenemos un lesionado grave, un muerto, de tal suerte que es un problema que, y tal vez este sea el elemento que más ha agravado el problema de la accidentalidad de tránsito en el ámbito laboral. Es decir, tenemos que es un medio de transporte que normalmente viene a solucionar un problema más complejo, como es el transporte público. Es decir, hoy no tenemos un buen transporte público, entonces la única forma que muchas personas tienen en movilizarse pasa a ser por una bici, una bicicleta o una moto. Pero claro, si uno entra a pensar, digo, es mejor ir en moto, es mejor, en vez de pedalear, que alguien me lleve, y el motor en ese caso necesariamente es un estímulo para terminar incorporando la moto como el vehículo tal vez más importante en muchos hogares de la Argentina. ¿Y el porcentaje de uso de casco es alto o no? Es bajo, todavía es muy bajo, todavía nos está faltando tratar de entender el problema con más profundidad. El uso del casco es uno de los elementos que tenemos que trabajar. Después tendremos que definir cómo se da el aprendizaje para conducir una moto, que hoy no existe, que es un aprendizaje basado en el acierto-error, basado en tantas horas manejando la moto. Al final termino aprendiendo, pero el problema es que tanto aprender estamos poniendo en riesgo la vida. Y tal vez una de las cosas que habría que investigar, porque la experiencia nos dice que es preocupante, es los accidentes de los motociclistas en los primeros 30 días de comprado el vehículo, que tiene que ver con la falta de experiencia, ¿no? Así que es un tema para trabajar, no se resuelve con una conferencia, con una capacitación, pero el objetivo de lo que estamos haciendo acá pasa fundamentalmente en instalar el problema de la accidentalidad y de alguna manera empezar a generar la necesidad tanto de la empresa como del empleado en que se aborde esta problemática y se le acerque buena información para poder estar mejor preparado para enfrentar el tránsito diario, que es muy complejo, ¿no? Uno ve permanentemente a personas que mientras conducen hablan por el celular, es algo muy común, un hábito muy común, y eso es perjudicial, peligroso, ¿no? Indudablemente, pero además a mí me ha tocado asistir a gente que está en un velorio dando el pésame, que atiende el celular. Es decir, si vamos a un velorio o entras a un baño público y hay gente que está en el baño y está atendiendo o hablando por celular, ¿por qué no lo va a utilizar en la conducción de un vehículo? Lo primero que tenemos que hacer en este tipo de situaciones es, primero, analizar el problema. Nosotros tenemos un problema que se llama esta necesidad de comunicación inmediata, esta dependencia psicológica que ha generado el celular, que uno, si no tiene una buena información respecto a lo que significa como riesgo en la conducción de un vehículo, termina haciéndolo de la misma manera que yendo al baño y atendiendo el celular. ¿Por qué no lo va a atender cuando maneja? Ahí está el desafío de la prevención, es tratar de que la gente interprete
tratar de darle opciones, es decir, no basta con decirle no uses el celular durante la conducción, hay varias opciones, hay varias cosas para decirle y le tenemos que dar, como también decimos siempre a los jóvenes, posibilidades de que algo que tiene que ver con una, podríamos decir, una dependencia y una prohibición, tenemos que ver cómo la compatibilizamos para que la gente la respete. No basta simplemente prohibir, no basta simplemente amenazar. Necesitamos generar en la sociedad una buena transferencia de información y siempre plantear opciones.